Vamos entonces hoy a hablar acerca de los tiempos que estamos viviendo. La Biblia en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos muestra que son los principios de dolores. Estamos viviendo una etapa en este tiempo en el cual estamos experimentando los principios de dolores. Esto es una parábola que Jesús dijo que iba a suceder con la humanidad antes de su venida, antes del arrebatamiento, antes de que el anticristo venga a este mundo. Así como la mujer cuando está embarazada y empieza a tener dolores de parto, eso no significa que ya el bebé nació o va a nacer instantáneamente, sino que está entrando en el lapso en el cual se tiene que preparar ya, porque el bebé va a nacer de un momento a otro. Los dolores de parto ya comenzaron. Si usted lee el capítulo 24 de Mateo, ahí vamos a ver cómo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Qué señales habrán de tu venida? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Fueron tres preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. Y Jesús responde estas tres preguntas, pero si tú lees todo el capítulo 24, está enredado, está en desorden. Entonces, hermanos míos, para poder enseñar este tema hay que poner en orden los acontecimientos futuros, la profecía que Jesús nos dio. Y esta serie de acontecimientos son de esta manera: principio de dolores, después el arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo va a venir por su iglesia, va a arrebatar a solamente las personas que fueron fieles. Después de esto viene un periodo que se llama la tribulación, 7 años de tribulación donde el hombre del pecado, el anticristo, va a aparecer y va a reinar en todo el mundo. En estos 7 años va a suceder lo que mayormente está escrito en el libro de Apocalipsis: los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 juicios de las copas de ira de Dios. Y después de eso va a venir el regreso de Jesucristo, el regreso glorioso, que en el Apocalipsis, en el capítulo 1, dice: todo ojo le verá. Cuando Jesús venga a arrebatar a su iglesia, nadie lo va a ver, solo los creyentes que van a ser arrebatados. Ahorita les voy a explicar lo que significa ser arrebatado, porque es una palabra que está en la Biblia. Y dice la Biblia que estos creyentes lo van a ver, pero en el cielo, en las nubes, porque Jesús no va a venir a la tierra, nos va a esperar en la nube. Pero después que pase la tribulación, después de los 7 años de la tribulación, Jesucristo viene como rey. El anticristo va a reunir un gran ejército y va a tratar de pelear contra Jesús. Yo creo que se va a volver loco. ¿Cómo se atreve a pelear con Jesús? Y Jesús lo va a destruir a todos sus ejércitos. Y viene un periodo entonces que se llama el milenio. Satanás y sus demonios van a ser amarrados, atados, encadenados, aprisionados por 1000 años en un lugar que se llama el abismo. 1000 años. Después de los 1000 años, Satanás de alguna manera se suelta. Y después de que se suelta, va a venir a engañar otra vez a todas las naciones. Y entonces, queridos hermanos, va a venir el fin del mundo. El fin del mundo, escuche bien, no va a venir antes de eso. Por eso, todas las profecías que tú escuches, todas las noticias que tú escuches que se hablan del fin del mundo, son mentira. Porque la Biblia nos dice claramente que el fin del mundo no va a venir sin que antes Jesús reine por 1000 años. Van a venir terremotos, catástrofes naturales, guerras, la tercera guerra mundial, etcétera. Pero el fin del mundo no va a venir hasta después de los 1000 años que Jesucristo reine en esta tierra. Entonces, por eso no creas a nadie que diga que el fin del mundo viene. Muy bien, entonces vamos a 2 de Tesalonicenses y vamos a ver lo que nos dice la santa palabra de Dios.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola o carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Escuche, ponga atención a lo que vamos leyendo. La venida del Señor está refiriéndose al arrebatamiento. El día del Señor en la Biblia nos enseña que es el fin del mundo. Entonces no va a venir el fin del mundo antes que Jesucristo venga a reinar. Versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Ok, entonces no va a venir el fin del mundo antes de que el anticristo reine también en este mundo. Sigamos leyendo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. ¿No recordáis que estando todavía con vosotros os decía estas cosas? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado en el tiempo suyo. Aunque ya está actuando el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire lo que dice. Ya está operando el misterio de la iniquidad. Ya está en el mundo. Pero hay algo que lo está deteniendo. Y ahorita vamos a aprender qué es lo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Versículo 9. Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu mentiroso, un poder de mentira para que crean la mentira y sean juzgados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice que no nos debemos alarmar por la venida del Señor, los que somos creyentes. No nos debemos alarmar porque alguien se levanta diciendo que ya el próximo año va a venir el fin del mundo, que va a venir esto, que va a venir aquello. Porque el Señor entonces en su palabra nos dice que primero tiene que venir la apostasía. El anticristo no va a venir sin que antes la iglesia pase por este periodo que se llama la apostasía. Yo lo he llamado también el principio de dolores. El capítulo 24 de Mateo, no lo busquen, cuando Jesús empieza a responder las preguntas que le hicieron los discípulos acerca del fin del mundo, acerca de la segunda venida de Él y acerca de la manifestación del anticristo y de la tribulación, lo primero que Jesús responde es lo siguiente: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Ahora ponga atención a lo que le voy a enseñar, porque le voy a enseñar algo tremendo. La palabra Mesías significa ungido. Literalmente es ungido. Lo que Jesús estaba diciendo es, muchos vendrán diciendo yo soy el ungido de Dios. Dios me ha dado la unción. Yo tengo la palabra de Dios. Yo tengo la unción.
Y dice, a muchos engañarán. Estamos viviendo entonces precisamente este estado, la apostasía. La palabra apostasía significa enfriamiento espiritual, dejar el camino de Dios, apartarnos de la senda correcta. Y la iglesia de Jesús, los evangélicos, los cristianos, están en un momento en la historia en el cual están en un templo, están en una congregación, están llenando estadios, están yendo a congresos, están yendo a reuniones cristianas, pero están lejos de Dios. Han apostatado de la fe, porque sus corazones están lejos de Dios. Pueden estar en un templo, pueden estar en una iglesia, pueden traer la Biblia debajo del brazo, pero eso no significa que sus corazones estén con Dios. Y Jesús dijo claramente, sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Ustedes son las ramas del árbol. Jesús es la raíz, es lo que alimenta esas ramas. Si tú cortas una rama de un árbol, el árbol, esa rama ya no va a dar fruto. No va a dar fruto. Y era lo que Jesús nos trataba de enseñar. Que las personas que no están con Él, por más que se llamen cristianos, por más que vayan a una iglesia, si no dan fruto de que son cristianos, no son verdaderamente cristianos. El profeta Juan el Bautista, lo dijo de esta manera: vayan y den frutos de arrepentimiento, porque aún Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras. Escuche, el verdadero creyente tiene que dar frutos, y esos frutos muchas veces se han malentendido. Muchas veces porque vemos a alguien llorando aquí en el altar. Muchas veces porque escuchamos a alguien que está hablando en lenguas. Muchas veces porque hemos visto a alguien que empieza a temblar. Ay, así dice el Señor. Pensamos que es de Dios, pensamos que son frutos de Dios, porque vemos que alguien oró por alguien y se sanó. Decimos, ay, es la ungida de Dios, es el ungido de Dios. Pero esos no son los frutos que Dios dice en su palabra que debemos observar. Los frutos que debe de dar un verdadero creyente son los frutos de justicia, son los frutos del Espíritu. Lo que está escrito en Gálatas capítulo 5, versículo 22, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, amor, fe, dominio propio. El fruto del amor. Ahora déjeme le digo algo que a lo mejor le va a poner los pelos de punta. Satanás es un gran imitador. Satanás imita todo. En la versión original del libro de Ezequiel, cuando habla acerca de Lucifer, que dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos, querubín grande protector. Esa palabra protector, originalmente, en el original hebreo como se escribió al principio, porque si usted no sabía, la Biblia no fue escrita en español, fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y después se tradujo a muchos idiomas, en nuestro caso al español. Pero esa palabra protector, ¿sabe qué significa en el hebreo? Es originalmente ungido. Entonces, Satanás, cuando fue hecho por Dios, cuando fue creado por Dios, no fue creado malo. Dios no hizo al diablo. El diablo se hizo él solo. Dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti iniquidad, maldad. Por la multitud de tus contrataciones te contaminaste, pecaste. Y en el libro de Isaías dice que él deseaba ser semejante al Altísimo, se quiso comparar a Dios, quiso ser como Dios, quiso sentarse en el lugar y en el trono de Dios, y por eso fue derribado del cielo.
Pero al principio Dios le dio sabiduría, al principio Dios le dio inteligencia, al principio Dios le dio poder, al principio Dios le dio unción. Fue ungido. Él conoce lo que es la unción, hermanos. Él sabe lo que es la unción. Y él sabe imitar la unción de Dios. Y ese es el gran engaño que le está logrando meter en estos tiempos en las iglesias. Hay muchas iglesias que piensan que están manifestándose la unción de Dios, pero no es la unción de Dios, es la unción que el diablo está poniendo allí. Escuche bien, porque la unción de Dios pudre los yugos. La unción de Dios, cuando se manifiesta, hermano mío, pudre yugos diabólicos. Las personas que están expuestas a la verdadera unción de Dios van a manifestar liberación, van a manifestar el poder de Dios en sus vidas, y tiene que haber un cambio en ellos. Cuando la gente se cae al suelo, cuando la gente tiembla o brinca, yo no estoy diciendo que Dios no puede hacer ese tipo de cosas. Dios las hace. Pero hace mucho tiempo yo empecé a observar que mucha gente se caía, hablaba en lenguas, profetizaba, lloraba en el altar, y después cuando veía sus vidas, hermanos, eran de lo peor. La hermanita que profetizó en la iglesia, la hermanita que habló en la iglesia en lenguas, de repente tiene una lengua allá afuera, pero más larga que la corbata del pastor. Salió hablando pestes de la iglesia. No, que esos pastores no saben cómo hacer la iglesia, que si yo y mi esposo lo hiciéramos seríamos mejores. Oh, esa iglesia explotaría si yo puedo predicar mejor que él, que ella. Chismeando, metiendo cizaña. Oye, fulano, hablando por teléfono, si te diste cuenta cómo estuvo, que no sé qué, que yo vi al pastor, que tuve un sueño, que tuve una visión, que vi al hermano, a la hermana fulana en visión, que estaba fornicando, que estaba... Y hermanos, metiendo cizaña. Y uno se rasca la cabeza y dice, pero si estaba llorando, estaba de rodillas, estaba temblando en el espíritu. ¿Quién sabe en cuál espíritu? Entonces, no porque alguien se levante así, diciendo así dice el Señor, no porque alguien hable en lenguas, no porque alguien vaya y ore por alguien y se sane, eso significa que esa persona es de Dios o está totalmente entregada a Dios. El verdadero creyente, el verdadero cristiano tiene que dar frutos. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, nunca lo vas a ver aquí en la iglesia, nunca lo vas a conocer aquí en la iglesia. ¿Qué está diciendo, pastor? Que en la iglesia todos somos santos. Todos tenemos alas y una aureola y, hermanos, angelitos somos. Allá afuera es donde salen las colas y los cuernos. Allá en el trabajo, allá en tu vecindario, en tu escuela, con tu familia, ahí es donde se demuestra el verdadero cristianismo. Oh, Osama. Sí, sí, sí. Porque la Biblia dice, cuando el Espíritu iba a venir sobre los discípulos, Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén porque van a recibir poder. El Espíritu va a venir sobre ustedes y les dará poder y me serán testigos. Me serán testigos. El Espíritu Santo, su poder, su gloria, su llanura, hermano mío, no es nada más para hacer milagros, sanar gente. Hermano, es para ser testigos de Jesús. Para que las personas que nos vean digan verdaderamente, ese es un hombre, una mujer de Dios. Hay gente que se la pasa predicando, que se la pasa citando versículos de la Biblia,
pero son falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque por mucho que hablan, sus vidas no reflejan lo que hablan. Son chismosos, vulgares, fornicarios, quisquillosos, querellosos, mentirosos, fraudulentos. Y eso no es un testigo de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente entonces dice: oh, para entregarme a Dios y ser igual que ese hermano, no, gracias, yo me quedo aquí como soy, yo hasta mejor soy que él. ¿Han escuchado eso ustedes o nada más yo? Son falsos testigos de Jesús. Porque el verdadero testigo de Jesús a veces ni predica. Con su propia vida, hermanos, con su propio estilo de vivir, enseña que hay una diferencia. Mire, una de las cosas más impresionantes de Abraham, lea la historia de Abraham, es que la gente pagana, y en aquel entonces no había cristianismo, no había Biblia, él era el único cristiano, pero la gente reconocía que él era un profeta de Dios y él no andaba predicando. Llegaban los reyes de otras naciones, llegaban los príncipes, los gobernantes y le llevaban regalos y decían: hemos reconocido que tú eres un profeta. Tú eres un profeta de Dios, tú eres un hombre de Dios, le decían a Abraham. ¿Por qué? Porque su manera de vivir reflejaba que él verdaderamente era de Dios. Y este es el engaño de la apostasía. Que la gente está pensando que están las cosas de Dios y no están. Porque sus vidas no reflejan a Jesucristo. Jesús dijo claramente: si el mundo me aborreció a mí, ustedes también los van a aborrecer. Pero las iglesias apóstatas, los cristianos apóstatas aman al mundo. Han introducido al mundo a la iglesia, a sus reuniones. Hay pastores y predicadores que han apostatado ya de la fe. Y reúnen multitudes. Porque el hecho de que se reúna una multitud no significa que esa persona es de Dios. El Papa reúne multitudes, millones de personas. Y es un total hereje. Que ves a ídolos, se inclina ante ellos. Los adora. Está totalmente distorsionado y lejos de Dios. Que no te engañe a ti. Porque está engañando a muchos creyentes. Y muchos cristianos hoy están pensando que el Papa es de Dios. Eso no es cierto. El que es de Dios, las cosas de Dios muestra, hermano. Viviría como dice que la Biblia que debe vivir. Porque si alguno está con Jesús, dice las mismas cosas que Jesús hizo, haría. No te deje engañar su falsa humildad. Porque el apóstol Pablo también lo dijo: muchos tendrán apariencia de piedad, pero con su vida negarán la eficacia de ella. La palabra piedad en la Biblia significa una persona que parece muy entregada a Dios. Es una persona piadosa, es una persona que parece muy entregada a Dios, pero cuando observas verdaderamente lo que hace, lo que dice, lo que vive, te das cuenta de que no era tan de Dios como parecía ser. Y este es el peligro de la apostasía. Y esto es el periodo que dijo el Señor a través de sus siervos, que iba a venir antes de que Él viniera por la iglesia. Un periodo de enfriamiento espiritual. Un periodo donde la gente iba a dejar de ir a la iglesia, donde se iban a apartar del Señor. Muchas veces cuando yo he salido a evangelizar a las calles, me encuentro un montón de cristianos descarriados. Oye, ¿ya te hablaron de Jesús? Oh, sí, yo conozco a Jesús. Yo ya en mi país hasta pastor era, hasta predicador era. Oh, no, yo fui a un instituto teológico, hermano. Yo me sé la Biblia. Pregúntame cualquier cosa de la Biblia. Yo me la sé. ¿Y por qué ya no estás con Dios? Oh, es que aquí, cuando vine a Estados Unidos, es que el pastor me traicionó. Es que mi mujer se fue con otro. Es que vinieron las pruebas. Oh, es que tenía muchas deudas. Es que el coyote no me quería soltar. Y apostataron de la fe. Apostataron de la fe. ¿Cuánta gente, hermano mío, está allá afuera en el mundo que han conocido a Dios? Los que predicamos, los que evangelizamos, sabemos estas cosas.
Que hay mucha gente que conoce el Evangelio, pero se alejaron, se apartaron. Hoy cada vez están abriéndose más iglesias cristianas. Pero déjeme le digo algo, muchas de ellas Dios no está allí. No está el Señor allí. Y escuche por qué no está el Señor ahí. Porque no hay oración, porque no hay intimidad, no hay comunión, no hay el hacer la voluntad del Señor. Y Jesús claramente lo dice en la palabra, dice, en aquel día, cuando sea el día del juicio, muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les contestaré, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca los conoció el Señor. Aunque usaban su nombre, aunque profetizaban, aunque hacían milagros, aunque echaban fuera demonios, no tenían una comunión con Dios, no tenían una comunión con Jesús, porque Jesús no los conocía. Ellos no iban a hablar con Jesús. Ellos tenían su propio reino, su propio imperio, su propia voluntad, pero no querían hacer la voluntad del Señor. Por eso el Señor en la palabra dice, ¿por qué me llamas Señor si no quieres hacer mi voluntad? Jesús quiere que hagamos su voluntad. Hermano mío, y estábamos viviendo ese periodo, el periodo de la apostasía, el principio de dolores que habló de Jesús, que dijo que oiremos de guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, hambres. Es verdad, esto siempre ha habido. Terremotos siempre han habido. Pestes siempre han habido. Hambrunas siempre las han habido. Lo que no ha habido es internet, medios de comunicación masivos como los que hay hoy. Hoy en día tiembla en China y todo el mundo lo sabe instantáneamente por los medios de comunicación. Los terremotos han aumentado más este siglo que todos los siglos pasados. Los medios de comunicación nos están llevando a una era de perdición terrible. Y el jueves cerramos con esa profecía, ¿se acuerdan los que estuvieron aquí? Que la ciencia, la tecnología iba a aumentar. Hermano mío, si la ciencia, la tecnología ha aumentado de una forma sobrenatural, los últimos 200 años ha crecido más el conocimiento en los seres humanos que todos los miles de años que tiene la humanidad. En los últimos 100 años se han inventado más cosas tecnológicas que en todos los años que tiene la humanidad. ¿Y sabe a qué nos está llevando eso? A dejar a Dios. Porque hoy en día aún los cristianos todo lo quieren fácil, porque eso es lo que nos trae la tecnología. La tecnología quiere hacernos la vida más fácil, más sencilla. Que no te levantes de tu sofá para ir a cambiar a la televisión, sino con un control remoto lo hagas todo. Que tengas el internet más rápido cada vez. Que todo lo puedas hacer de tu smartphone. Que puedas activar alarmas, que puedas prender tu carro con este aparato. Que te puedas chequear aún tu sistema respiratorio, tu corazón, tus órganos internos. Todo eso lo está haciendo este aparatito. Antes de la llegada del internet y de los teléfonos inteligentes, era muy difícil tener acceso a la pornografía. Para que los hombres, porque esto era más común en los hombres antes de la llegada del internet, para que pudiesen tener acceso a pornografía, tenían que ir a un puesto de revistas y tenían que comprar una revista o ir al lugar de videos. ¿Se acuerdan las cajitas esas, cómo se llamaban, beta y VHS de video?
Y entonces iban a la casa, metían ese cassette y veían la pornografía. Hoy en día ya no se tiene que hacer eso. Solo basta apretar unos botoncitos aquí y ya millones de personas están teniendo acceso a la pornografía. La pornografía es una de las cosas que más dinero están dando en los últimos tiempos. Miles de millones de dólares. Escuche bien, personas, mujeres sobre todo, aún estudiadas con inteligencia, con conocimiento, están dejando sus carreras para dedicarse a la pornografía porque es más rentable. Y los jóvenes se están destruyendo, se les está metiendo ese pecado. Las mujeres, hermano mío, que en años anteriores no tenían acceso a esas cosas, hoy en día casi están a la par de los varones. Hay estudios y estadísticas que se han hecho y se ha encontrado que tanto mujeres como hombres les gusta tener acceso a la pornografía. Pero déjenme les digo, lo peor y lo más escandaloso y lo más terrible es que en la iglesia de Jesucristo los creyentes, los cristianos están viendo también pornografía. Muchos hermanos han sido vencidos por esa tentación. Muchos jóvenes, aún ministros, aún los de alabanza, aún predicadores, aún pastores han caído en las garras de ese pecado. Eso es lo que está trayendo la tecnología. Hoy en día los científicos están conociendo cada vez más los secretos y los misterios del cuerpo humano, de tal manera que hoy es posible convertir prácticamente a un hombre en una mujer y a una mujer en un hombre. Ya no sabes, Dios mío. La otra vez estaba viendo en unas noticias el caso de una mujer que ya no quería ser mujer, se hizo un hombre, y cuando yo vi, era un hombre, Dios mío. Unos brazos grandes, una espalda ancha, barba. No tenía ni un solo pelo de mujer, pero era una mujer. Apenas salió en las noticias otro caso de un hombre embarazado con una semejante barriga, con barba y todo, hermanos. ¿Sabe? Era una mujer, pero se operó. Transgénero, lo que le están llamando. La tecnología está haciendo eso a base de tratamientos hormonales, de operaciones. Están convirtiendo a los hombres en mujeres y a las mujeres en hombres. Y fue lo que dijo el Señor, que antes de que Él viniera por su iglesia, la situación en la tierra iba a ser como en los días de Noé, como en los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? Sodoma y Gomorra, los sodomitas, los homosexuales, la perversión moral, la perversión sexual. Esto ha aumentado en estos días. Oh, no podemos, hermanos míos, no podemos tapar el sol con un dedo. Eso está sucediendo enfrente de nosotros. Eso está pasando. La inmoralidad está creciendo. Oh, los programas de televisión, hermanos míos, cada vez son más inmorales. Oh, los chistes. Oh, las películas. Oh, los programas de diversión o de comedia tienen que decir cosas vulgares, cosas sexuales para que sean chistosos. Hoy en día, si una mujer no se desnuda en una película, es muy extraño. Va a llegar el tiempo en el cual los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos ya no podrán ver ni televisión ni películas. ¿Por qué? Porque todo va a ser inmoral, como los días de Lot, como los días de Noé. Si usted lee el capítulo 6 del Génesis, dice que la maldad aumentó. La iniquidad aumentó por todos lados. Toda la gente era mala. Hermano mío, usted métase a ver los videos en YouTube. Videos de crueldad, donde están pasando asesinatos violentos. Oh, la otra vez lo estamos viendo un canal de televisión, hermano, y pasan videos de gente siendo asesinada. Son videos reales, no son actuaciones. Gente que está siendo asesinada, gente que está siendo quemada viva.
Un video la otra vez pasaron de un niño que estaba siendo torturado. Eso es maldad. Las películas de horror cada vez son más malvadas, más perversas. Escuche, yo no veo esas películas, porque yo sé que eso es una puerta y una ventana de entrada al diablo, pero no soy ignorante de lo que pasa en ellas, porque leo. Y hoy se ha inventado un nuevo género de horror, se llama la pornotortura. ¿Sabe qué es pornotortura? No tiene que ver con pornografía ni sexual. Es que son películas demasiado gráficas, violentas, donde se le cortan los miembros a las personas, donde les cortan los dedos, la cabeza, los pies, los torturan, los desangran, los destripan. Eso es maldad pura, hermanos. La maldad está aumentando frente a nuestros propios ojos y nosotros no queremos ver. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Las cosas se están poniendo difíciles, los tiempos se están cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, hermano mío. Oh, dice la Escritura que Él volverá por una iglesia libre de mancha y de tacha, una iglesia que está consagrada, que está buscándolo a Él, que ha sido fiel hasta la muerte. Oh, bienaventurado aquel que el Señor lo halle haciendo su voluntad. Que no te agarre el Señor haciendo el pecado, viendo pornografía, viendo y haciendo cosas que no debes de hacer. Oh, aquellos cristianos que están siendo injustos, que están siendo fraudulentos, que están haciéndole mal a otros hermanos, que están pecando. Escuche, no piense que no, el Señor no le va a pedir cuentas. El Señor va a llegar el tiempo en el cual lo va a llamar y le va a pedir cuentas. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volvernos al Señor, es tiempo de arrodillar nuestro corazón ante Dios y decirle: Señor, perdona mi pecado. Oh, Santo, el Señor nos está dando tiempo para arrepentirnos. Si hemos caído en pecado, escuche, tenemos a un Dios misericordioso. Me impacta el Señor con su misericordia. Si usted lee el Apocalipsis y ve los mensajes que le da a las 7 iglesias, entre ellas hay una donde está Jezabel. ¿Usted sabe quién es Jezabel? Una mujer malvada, hechicera, prostituta, manipuladora. Una mujer de lo peor, hermanos. Y dice el Señor: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido. El Señor nos da tiempo. Y a veces como cristianos hacemos cosas que no debemos hacer. Pecamos, chismeamos, murmuramos, somos fraudulentos. Y como no nos pasa nada, pensamos que todo está bien. No te pasa nada, porque el Señor te está dando tiempo para que te arrepientas. Y por eso el Señor te trae a escuchar mensajes como este. Por eso el Señor quiere que leas la Biblia. Porque en la Biblia nos vemos tal como somos, hermanos. La Biblia nos muestra nuestra condición humana, nuestra condición pecaminosa. Los mandamientos de Dios son los estándares de santidad de Dios que Él desea. Por eso cuando lees en la Biblia que no debemos hacer algo, es porque es lo que desea Dios. Y Dios quiere que, hermano mío, todos nos salvemos. El anticristo está a punto de venir. No se manifiesta como dice en el pasaje que leímos, porque hay quien lo detenga al presente. ¿Quién es el que detiene al presente a este hombre de iniquidad? La iglesia. Hace unos meses atrás, precisamente el 31 de octubre en Houston, en el norte de Houston, se abrió por primera vez una iglesia satánica. En otro estado de esta nación
Se reveló una estatua de Baphomet, del demonio, del diablo. Y la gente hizo horas de fila para entrar a verle, a la dedicación de la estatua de Satanás en el templo satánico. Cada vez se están abriendo más iglesias satánicas en Estados Unidos. En Miami, los satanistas están repartiendo dibujos, literatura para niños satánica. Y las escuelas no pueden hacer nada porque le han dado permiso a los evangélicos de entregar tratados y Biblias. Y los satánicos se agarran de eso, porque dice, es nuestro derecho, lo que dice la Constitución, somos libres de expresar. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque la iglesia no está haciendo su trabajo. La iglesia no está orando como debe de orar. La iglesia no está buscando a Dios como debe de buscar a Dios. Por eso no se está deteniendo la maldad. Es la iglesia la que detiene el mal. Oh hermano, si tú eres un cristiano, un hijo, una hija de Dios, cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios, Satanás está siendo estorbado. Cada vez que tú oras por tu familia, cada vez que tú oras por tus vecinos, Satanás está siendo estorbado. Por eso al diablo no le gusta que el creyente ore. Por eso al diablo no le gusta que el creyente lea la Biblia. Porque cada vez que un hombre o una mujer busca de corazón a Dios, sus planes son, hermano mío, destruidos, son confundidos. Sus demonios, sus planes y sus obras empiezan a ser detenidas. Por eso tienes que buscar a Dios, tienes que orar, tienes que buscar en vigilia al Señor, para que el diablo detenga su obra, para que el diablo se confunda. Somos la luz del mundo. El mundo está en tinieblas, pero el Señor dijo, una luz no ha sido hecha para ponerla debajo de una cama o debajo de la mesa. No, se pone en alto para que alumbre a todos. Así es el creyente. Ahí en tu casa, donde tú vivas, ahí tienes que levantar un altar de oración. Ay, pastor, es que tengo unos vecinos que son los meros diablos. Pues empiece a orar, hermana, allí. Empiece a clamar en ese lugar. Métase al closet, métase al baño, a la sala y clame a Jehová, clame a Jehová. Ponga alabanzas, ponga música de Dios, ponga programas de Dios, predicaciones, y la obra del diablo va a ser estorbada. La obra de Satanás va a ser estorbada. Es la iglesia la que detiene el avance del diablo. Pero la profecía se tiene que cumplir. Y preciso por eso la apostasía. Porque la apostasía va a hacer que la iglesia se enfríe. Y esto va a hacer que el diablo pueda manifestar al anticristo. ¿Quién es el anticristo? Con esto vamos a terminar. El anticristo es el hombre del pecado. El hombre que dice la Escritura que será manifestado por obra de Satanás, que viene con toda clase de poderes, señales milagrosas, prodigios. Y dice la Escritura que este hombre va a ser entendido en enigmas. Va a ser un hombre que va a conquistar el mundo entero, hermano, porque la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia tiene que ser arrebatada. Dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, no lo busque, déjeme se lo leo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y en el libro de Corintios, en el capítulo 15, versículo 51, dice así: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta. Los muertos serán resucitados,
y luego nosotros seremos transformados. Esto es el arrebatamiento. Y Jesús dijo de esta manera eso, hermano. Dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, hombre y mujer, para que quede claro, no 2 hombres ni 2 mujeres juntas. El uno será tomado y el otro será dejado. Esto es el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento significa que vamos a ser tomados de una forma violenta, simultánea, en un flashazo, en un abrir y cerrar de ojos. Va a sonar una trompeta en el cielo que nada más los creyentes vamos a escuchar. Los muertos van a resucitar, transformados con un cuerpo glorioso. Si tu abuelo, si tu abuela fueron cristianos y murieron en Cristo, si tu papá y tu mamá fueron cristianos y murieron en Cristo, van a resucitar como jóvenes. Es más, tal vez los vas a ver y no los vas a conocer, porque van a ser unos jóvenes. Porque el Señor, cuando Él resucitó, no lo conocían los discípulos. Se le apareció a María y no lo conocía. Los 2 que iban caminando hacia Emaús, dice que iban caminando con Él resucitado y no lo conocían. ¿Saben por qué no lo conocían? Porque había resucitado con un cuerpo glorioso, transformado. Y dice que Él es primicia de todos los que vienen después. O sea que Él fue el primero y nosotros vamos a ser semejantes a Él. Él nos ha prometido eso, un cuerpo nuevo, un cuerpo que no enferma, un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no va a sufrir la segunda muerte, un cuerpo que no necesita, hermano mío, dormir, un cuerpo que no va a tener esos deseos pecaminosos, porque déjeme le explico algo, nosotros hemos nacido con un ADN corrupto, inclinado hacia el mal. Dime si no es más fácil decir una mentira que una verdad. Cuando tu jefe te dice, ¿por qué llegaste tarde? Oh, es que se me murió el gato. Ya es la 3ª vez que se te muere. Oh, se me murió mi abuelita. Pues ¿cuántas tienes? Ya van 5. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos inclinados hacia el mal. ¿Quién de ustedes no ha tenido pensamientos impuros? Pensamientos feos. ¿Quién de ustedes a veces ha orado a Dios y le han venido pensamientos sucios? Es este cuerpo, un cuerpo de pecado, un cuerpo que quiere lo malo, un cuerpo que dice Pedro, que así como la puerca lavada vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito, así somos en este cuerpo. Queremos buscar lo malo. Y cuando te alejas de Dios, cuando dejas a Dios, cuando dejas de orar, tu naturaleza mala se empieza a despertar. Y ese cuerpo, hermano, va a ser destruido. Dios nos va a dar uno nuevo, que ya no tenga esos malos pensamientos, que ya no tenga esa maldad. Un cuerpo incorruptible, no va a morir jamás. Eso es lo que va a suceder. Millones de personas en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, van a desaparecer de la faz de la tierra. En China, en Japón, en Asia, en Oceanía, en Estados Unidos, en toda América. Van a desaparecer simultáneamente millones de personas. Nadie sabrá qué pasó con ellos. La humanidad va a quedar en suspenso, en incertidumbre, buscando respuestas. Todos los niños van a desaparecer, los niños que no tienen todavía malicia, que no tienen todavía pecado, van a desaparecer. Porque Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. ¿Y qué va a pasar? Entonces el anticristo vendrá, hermanos, y va a ofrecer respuestas mentirosas. Va a ofrecer respuestas, va a ofrecer la paz. Y la gente que se quede, dice la Biblia, por no haber obedecido el evangelio de Jesús, va a creer la mentira. Escuche, antes de terminar. Hace décadas atrás se levantó un hombre en Alemania llamado Hitler.
Este hombre daba discursos a multitudes, a toda la nación de Alemania. Hermano, y usted vea los videos si puede alguna vez, de cómo hablaba ese hombre, con qué fervor, con qué poder, con qué autoridad. Y la gente que lo escuchaba estaban anonadados, estaban atentos, estaban gozosos, alegres de escuchar a ese malvado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué pudo hacer eso? Por los miles de demonios que salían de la boca de ese hombre. Es lo que va a pasar cuando el anticristo venga. La gente lo va a oír, la gente lo va a escuchar y va a quedar admirada de tanta sabiduría, de tanta autoridad. ¿Por qué? Porque los demonios que trae van a engañar a la gente. Si usted es creyente, si usted está en la iglesia y no se ha afirmado, si está jugando, es tiempo que se afirme, es tiempo que se consagre. Porque si viene el arrebatamiento, usted corre riesgo de quedarse y creer las mentiras del anticristo. Los tiempos se están cumpliendo. Termino con esto. Jesús dijo esto: así que de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean que todas estas cosas se están cumpliendo, conozcan pues que está cerca a las puertas. De cierto les digo, de ningún modo pasará a esta generación hasta que sucedan estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Las señales cada vez se están cumpliendo. Satanás está engañando a mucha gente. Él está introduciendo una falsa unción, falsos dones, falsos predicadores, doctrinas de demonios. La iglesia está cayendo en la apostasía. Esto está produciendo que cada vez el reino de las tinieblas avance. Y esto está preparando el terreno para la manifestación del hijo del pecado, del hijo de la perdición, del anticristo. Jesucristo nos ha dado una promesa, la promesa de ser arrebatados, de irnos en el rapto con Él, de no pasar el día de la ira del Señor. Él nos ha prometido vida eterna, nos ha prometido que Él nos guardará de todas las cosas malas que vienen sobre esta tierra. Así como Dios guardó al justo Lot, así nos guardará a aquellos que obedezcamos el Evangelio. El Señor está a las puertas. La maldad cada vez crece más. Solamente basta con darle un vistazo a las cosas que están pasando allá afuera. Mira la violencia, mira a los niños, cada vez son más rebeldes, cada vez son más egoístas, inclinados a la perversidad. La inmoralidad sexual está creciendo. Gente está inventando nuevas formas de pecar. Los cantantes, los artistas cada vez son más inmorales, cada vez son más lesbianas, más homosexuales, más gente ególatra. Y esta situación se está infiltrando a la iglesia. Satanás está peleando para que no ores, para que no te acerques a Dios. La Biblia nos dice que Él está a las puertas. Hay una parábola que dice que había 5 vírgenes esperando al esposo. Eran prudentes, pero había otras 5 que eran imprudentes. Todas eran creyentes. Las imprudentes no tenían aceite y vino el Señor. Vino el Señor y como no tenían aceite se quedaron afuera. Solamente 5 entraron. Que no te vaya a pasar que venga el Señor y te quedes fuera. Porque vienen tiempos de maldad muy terribles. Si piensas que la maldad de este mundo hoy en día es grande, lo que viene en los tiempos del anticristo es lo más terrible que te puedas imaginar. Este mundo se está yendo a un precipicio.
Este mundo se está yendo a un precipicio, a un hoyo sin fondo. Los gobiernos, los gobernantes de la tierra no saben cómo gobernar, no pueden traer soluciones, porque la única solución está en Jesús. La única solución está en el arrepentimiento de nuestros pecados. ¡Oh, gloria a Dios! Y esta noche el Señor te llama y te habla y te lo dice claramente: ven a mí, que los tiempos están difíciles. Abre tu corazón a mí, dame tu corazón. No sabemos si el Señor vendrá esta noche o mañana o dentro de 10 años. Lo que sí sabemos es que ya la higuera está dando hojas. Yo te voy a invitar a que si tú te quieres consagrar más para Dios, a que si tú te quieres arrepentir, a que si tú te quieres reconciliar, a que si tú ya estás en las cosas de Dios bien, pero quieres más, como dice la Biblia, el que es santo, santifíquese más, santifíquese más, santifíquese más, santifíquese más, santifíquese más, santifíquese más, santifíquese más.